El camino no es tu destino. Dígale al que está al lado tuyo. El caminar todos los días no significa que ya es nuestro destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? En estos últimos meses, cuando varias personas queridas han pasado a la presencia del Señor, me he preguntado, como los 12 discípulos cuando estaban en la última cena, ¿el próximo seré yo? Así que dígale al que está al lado tuyo. Yo no, tú serás la próxima, dile. Yo me quedo, ¿verdad? ¿El próximo seré yo? ¿Quién será el próximo? Por eso le he puesto el camino no es tu destino, porque un día para Dios es como 1000 años. Y para nosotros 1000 años no existe, porque a los 70, 80 nos vamos. Entonces, si un día para Dios es como 1000 años, ¿cómo nosotros tenemos que ver nuestro destino? ¿Y cuál es nuestro destino? Voy a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis es muy importante y habla de una historia que ya la hemos predicado tantas veces, pero que quizás hay que mirarlas de otra manera. El destino de José. ¿Cuál era el destino de José? En Génesis 37 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Querían matarlo a José. Habían hecho una trampa, le habían tendido una trampa para que José muriera. José, el niño más joven, el hijo más joven de Jacob, de Israel después. Alguien dijo, cada fin de año necesito meditar para iniciar un año nuevo diferente. Lo escuché hoy en la televisión. Lo dijo un técnico de fútbol. Preguntándole, llega diciembre, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el mismo equipo o vas a cambiar de equipo? Y es la pregunta que yo me hago. ¿Qué va a pasar después de diciembre de este año? ¿Has pensado en el año que entra? No voy a dar el año porque si no se queda grabado el año. Pero en el año que entra, ¿has pensado qué vas a hacer? ¿O es lo mismo para ti? ¿Todo va a ser igual? ¿Nada va a cambiar? Para este coach sí va a cambiar muchas cosas, porque él pensaba que muchas veces nosotros escogemos nuestro destino. ¿Usted se ha puesto a pensar en ese detalle? El apóstol Pablo dice que él prosigue la meta, día tras día él está prosiguiendo la meta. Él sabía que se iba a ir con el Señor. Yo también sé. Usted lo sabe. ¿No nos gusta? Claro que no nos gusta. Pero Pablo no decía, no bajaba los brazos, sino él decía, yo prosigo a la meta. Yo voy hacia mi destino. Y el destino de cada uno de nosotros se manifiesta en esa palabra, meta. ¿Cuál es tu meta para el año entrante? ¿Cuál es mi meta para el año entrante? Porque dependiendo tu meta está tu destino. ¿Piensas mudarte de país? ¿Piensas comprar un carro nuevo? ¿Piensas casarte? ¿Piensas, no sé, comprar casa? ¿Viajar? ¿Será tu destino un destino de lamento? Porque muchos de nosotros, cuando uno no tiene dinero, uno piensa, si yo no tengo dinero, como lo que está pasando hoy en día, lo que vemos en la televisión, 4000 y pico de personas viniendo de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, tratando de cruzar la frontera, porque no tienen para comer. ¿Será que mi destino es lamentarme todo el tiempo? ¿Verdad que algunos de nosotros vivimos lamentándonos todo el tiempo? ¿Será que el año que entra voy a ser una persona que siga lamentándome sin tener una meta fija? ¿Sin tener un destino fijado? En Génesis, cuando encontramos la palabra de Dios, que Judá le dijo a sus hermanos que querían matar a José, encubrir su muerte.
Algunas preguntas que yo me hice cuando leí el pasaje, y son varias las preguntas que podemos hacernos, y esto solamente en señal de introducción. ¿Cuál era el trabajo de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob? ¿Cuál era el trabajo en aquel tiempo que se usaba o se acostumbraba? Eran pastores que se trasladaban de un lugar a otro con sus ovejas para encontrar pasto, para darle de comer al ganado. ¿Cómo sabemos que Israel quería a José más que a sus otros hijos? Cuando usted lee la palabra de Dios y lee toda la historia, que es bien larga, ¿cómo sabemos que Jacob, que Israel quería más a José? Porque Israel le hizo a José una túnica elegante de muchos colores, y cuando usted tiene muchos hijos y usted hace diferencias de uno a otro y le regala una túnica a uno y a los otros nada, por supuesto que uno se da cuenta cuál es el hijo preferido. ¿O usted no se da cuenta cuál es su hijo preferido? Yo me imagino que sí, aunque muchas veces nosotros los padres decimos los dos son iguales. Al darse cuenta los hermanos de que su padre lo quería más a José, ¿cómo reaccionaron los hermanos? Dice la palabra que ellos llegaron a odiarlo a José. ¿Se imaginan ustedes? Entre hermanos llegaron a odiarlo. No lo saludaban por los celos, por la envidia. ¿Y cuál era el primer sueño que José relató a sus hermanos? Porque de ahí viene el problema. José les dijo: soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojo de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Imagínate usted, se levanta usted y le dice a sus hermanos eso. ¿Cómo no lo van a odiar? ¿Qué le dijeron los hermanos a José? Ellos le dijeron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey? ¿Y que nos vas a dominar? Por eso ellos odiaban más a José, más lo odiaban. Ahora, hasta ese punto, usted póngase a pensar, y quiere agregárselo a la Biblia, no se lo puede agregar, pero ¿cuál sería el destino de José hasta ese punto? La muerte, el odio de los hermanos, la envidia. José tuvo después otro sueño en que veía que el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencias a él, reverencias. Y cuando él relató este sueño a su familia, ¿cómo le reprendió a su padre? Israel le dijo a José: ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencia? Y yo siempre, cuando relato una historia de la palabra de Dios, es como si usted estuviese mirando una película y usted dice: ¿qué va a pasar después de esto? ¿Cómo va a terminar esa película? Y la pregunta que yo me hago es esta, y no tiene respuesta: ¿cómo va a terminar mi vida? ¿Tú sabes cómo va a terminar la tuya? ¿Tú sabes dónde vas a terminar? ¿Tú sabes de qué manera va a terminar tu vida en esta tierra? ¿Y por qué un día Israel mandó a José para buscar a sus hermanos? El padre quería saber si todos estaban bien con ellos y con los rebaños. Y cuando los hermanos de José lo vieron venir a José de lejos, ¿qué plan hicieron ellos? Lo vieron venir, lo querían matar, hicieron planes para matarlos. El mañana no es nuestro, dice la palabra. Hoy es el día aceptable. ¿Qué puede pasar mañana con nosotros? Si nosotros nos planeamos y no tenemos una meta, ahí está el problema nuestro, que no hacemos meta. ¿Se imagina lo que pasó hoy? Eso no es hacer meta, eso es hacer una revolución. Se hizo una revolución, pero no es hacer meta. ¿Cuál hermano quiso librarlos a José de sus hermanos? Fíjese que Rubén quería librarlo. Siempre hay uno que se compadece de los otros. Y José era joven. Ahora, José era de hermoso parecer, dice la Biblia. Quizás tenía 17 años, 18, por ahí. ¿Se imaginan ustedes hoy en día que entre un muchacho joven, erguido, buen mozo? La envidia de los otros hermanos si no eran tan buen mozo como él. Bueno, acá yo creo que si tenemos un muchacho así, todas las hermanas de la iglesia quisieran ser ujieres para atenderlo. José pasó por la provocación de una mujer.
Estamos tratando de que tú imagines tu destino y que tú vayas haciéndote, no un brainwash, sino que tú vayas pensando en tu mente, si José pasó por tantas cosas, ¿acaso yo pasaré por las mismas? José tuvo que rehusar la provocación de una mujer. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa así, y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Acá vemos que él pasó fue provocado. Hoy diríamos, fue un acoso sexual. Al revés, no son las mujeres acusadas, a veces también los hombres son acusados. Acosados, no acusados. Acosados sexualmente. José fue acosado. A pesar de eso, usted imagínese un joven, él no baja los brazos, porque él sabía que su destino era otro. Él ya sabía que Dios tenía preparado un destino para él. Ahora la pregunta que yo te hago, ¿tú sabes que Dios tiene preparado un destino para ti? La otra pregunta, ¿tú sabes cuál es tu destino? Claro, tú me dirás, pastor, eso no lo sabe nadie. Bueno, espera. A veces nosotros provocamos nuestro propio destino. La esposa de Potifar lo acosaba sexualmente todos los días. Era como esa lluvia que cae sobre un techo, ¿verdad? Y hace ruido y dale, gotera continua a ese joven. Esa tentación que le ocurrió en el caminar de José, porque ese es el tema, el camino no era el destino de José, él caminaba, no le hizo bajar los brazos. ¿Fue una prueba difícil? Claro que fue una prueba difícil para José, pero él no bajó los brazos. Ahora usted me dirá, pero José era tipo de Cristo. Sí, tipifica a Jesús. Podríamos decir que José fue sin pecado. No podemos decir eso porque el único es Jesús, pero es tipología de Jesús. O sea que el camino no era el destino de José. José tenía un destino, tú y yo tenemos un destino. Yo me asusto, y me asusté ayer mucho, cuando le pregunté a una persona ahí afuera en el parque, en el estacionamiento, le pregunté, ¿cuántos años me das? Y me dijo, 71. Y yo dije, ya está mi destino. Me entristeció, me apagó el día. Le iba a pagar el trabajo que hizo, pero ni se lo pagué, porque ya me desmoralicé. Y yo lo miré a la cara, no es de esta iglesia, es una persona extraña, llegó a la iglesia y conozco al papá, y le pregunté, ¿tu papá debe tener cerca de la edad de otra persona? Y le pregunté, ¿qué edad me das? Me dijo 71. Yo lo miré y digo, ¿será profeta este? Y cuando a usted le pegan en la edad, es como cuando uno reprende al diablo, ¿verdad? Y le pega exactamente al espíritu que tiene la persona. Ahí me pegaron justo. Y yo dije, mi destino está cerca. José también pasó por difamación. Fíjese las secuelas de pruebas, tentación, y ahora viene una difamación. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. ¿Qué es eso? Mentira. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba,
esto es lo que está pasando hoy en día con muchas mujeres. Dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Qué santa la esposa de Potifar. Qué santas son las mujeres hoy en día. El presidente Trump me abusó. Acá tenemos la prueba de que viene de atrás esto, hermano Nieto. ¿Verdad? Ahora, eso se llama difamación. Ahora usted póngase a pensar, usted está en una corte y usted es sentenciado, digamos no a muerte, va a cumplir un cargo criminal en una corte, y el juez le dice a usted que usted es A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Y usted dice, está loco este. ¿De dónde sacó todas esas cosas? Difamar es hacer o decir cosas que perjudican la buena fama, el crédito o la honra de una persona o una cosa. Cuando alguien se supone que algo pasó, se imagina que algo pasó, cree que algo pasó y empieza a hablar con otros, sí, esto pasó. Es difamar. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que pasó? Porque el presidente Trump es difamado a diario y es presidente. El pastor fulano, los pastores fulanos son difamados por robarse el dinero de las ofrendas. La hermana Julia, que no es de esta iglesia, yo dije Julia por inventar el nombre, está tratando de seducir al ministro de Alabanza, que no es el hermano Gerí, no es otro. Pero eso se corre en las iglesias. ¿Y eso qué es? Eso es difamar. José pasó por esa difamación. La misma esposa de Potifar le dijo que él trató de abusarla. Hay un canto, y eso para que nos riamos un poco, que entra un ladrón por la ventana y la mujer estaba en la cama y el ladrón entra y ella estaba asustada y ya te reíste porque sabes el canto, ¿verdad? Y tú también lo sabes, ¿verdad, nieto? Mira cómo se ríe. Y ella entró y le dijo, ven, 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 ladronzuelo, ven. Y ven a robarme a mí, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres quisieran ser abusadas? Y dice, ay, a mí no me tocó, yo no sé por qué a mí no me toca nunca. Algunas están orando para que venga un ladroncito y les toque algo. Y no llega. Y cuando las mujeres se escuchan que otras fueron abusadas, dirán, ay, qué suerte que tuvo. ¿Eh? Claro, eso en el mundo. Dios tiene el poder para cambiar lo malo que le había pasado a José por algo bueno. Dios tiene el poder para cambiar lo malo que te ha pasado a ti. Tentaciones, pruebas, dificultades, difamaciones. Pero lo que José hizo, no bajó los brazos. Porque cuando hablan mal de uno, la primera cosa que uno hace es bajar los brazos. ¿Sabe? Escuche, el doctor John MacArthur, predicando un día en la iglesia Grace Community Church,
Había un muchacho que el mensaje lo tomó literal y lo tomó para él. Porque escuche que esto es peligroso. Está bien que nosotros tomemos el mensaje literal, lo hagamos nuestro, dijimos, Dios me habló. Pero este muchacho tenía baja autoestima, no tenía noción de lo que era realmente un concepto bíblico para interpretación de un mensaje. Y cuando el pastor John MacArthur termina, el muchacho sale de la iglesia y se pegó un tiro y se mató. Claro, las primeras noticias que salieron, el pastor John MacArthur fue el culpable por predicar de esa manera. ¿Saben cuántas personas no saben interpretar el mensaje que Dios me habló a mí y lo interpretan de una manera incorrecta? ¿Y salen de la iglesia, salen de las iglesias peor de cómo entraron? En vez de salir contentos porque Dios te habló, salen amargados. Porque el Espíritu Santo así es, te pega donde más te duele. Sales enojado con el pastor. No con Dios, con el pastor. Tienes ganas de pegarte un tiro. En vez de decirle al Señor, Señor, tú tienes razón, cámbiame a mí. Cambia mi forma de pensar. Pero no lo hacemos muchos de nosotros. Ahora, José cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, era el más chico, hacía el mismo trabajo. Jacobo Israel después amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo que Dios le había dado en su vejez. Por eso cuando nosotros pensamos en caminar y en nuestro destino, hay que pensar en esto porque esto es importante, porque Dios es un Dios de destino. ¿Saben? Los últimos 20 años para mí se pasaron volando. Yo quisiera volver el reloj para atrás. Usted me dirá, yo también, pastor. No, yo más. Porque todavía me siento con muchas fuerzas, con muchas energías y con muchas ganas de seguir adelante sirviendo al Señor. Me siento fuerte. Pero cuando ayer me dijeron que tenía 71, se me cayeron los brazos. Yo dije, no tengo para mucho. ¿Qué dice usted? Nadie dijo amén, ni tú, hermano, dijiste amén. Te quedaste callado. No tengo para mucho, porque es la realidad, ¿verdad? Ahora yo me siento diferente, me siento con muchas ganas, con muchas fuerzas. Pero a las 6 de la mañana cuando me levanto mi cuerpo dice, oh, quédate en la cama. Efesios dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo sé que este es un contexto teológico de muchos pleitos y controversias, porque no todos somos escogidos o somos todos escogidos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Acá esto es tremendo este versículo. Desde antes de la fundación del mundo Dios escogió, ¿a quién? Dios escogió sueños para poner delante de ti y para decirte, aquí está tu destino. A veces soñamos cosas. Soñamos y pensamos. ¿Cuántas veces viajamos nosotros soñando? Soñando viajamos a todo el mundo, nos conocemos el mundo entero, porque soñamos. Y así Dios nos presenta nuestro destino como si fuera un sueño. Uno se acuesta a la noche y no sabe si se levanta a la mañana. Desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios nos escogió, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. No somos creación, somos hijos.
Eso me da tranquilidad a mí. Eso me da tranquilidad de saber que a pesar de la edad que uno tiene y si se va con el Señor, uno está tranquilo. Uno es hijo de Jesús, hijo de Dios. Hijo de Dios, no creación. Hay una gran diferencia en ser creación a ser hijos. Según el puro afecto de su voluntad. Y dice predestinado equivale a que Dios te eligió. Ahora, yo no veo a ese Dios y no lo entiendo. Lo tengo que aceptar cuando uno deshoja margaritas, ¿verdad? Yo lo hago con mi esposa y deshojo margaritas y digo, te quiero mucho, poquito y nada, te quiero mucho, poquito y nada, te quiero mucho. ¡Pum! ¿Dios era así? ¿Dios hizo así con nosotros? Te quiero mucho, poquito y nada, y a este lo sacó para afuera. Te quiero mucho, poquito y nada, y para afuera. Los que están cruzándose ahora la frontera, ¿acaso Dios los dejó de lado? ¿Acaso Dios les dijo a ellos que el destino de ellos era cruzar la frontera de esa manera? Entonces somos hijos de Dios y Dios ha predestinado un destino para cada uno de nosotros. Alguien dijo, el destino de uno ya está marcado. No, escúcheme, si yo voy con un carro, un automóvil, manejando, y cruzo un semáforo en rojo, porque como dicen ustedes, me aventé a cruzarlo, y otro carro me pega y me mata, ¿ese era el destino que Dios tenía para mí? Pero nosotros decimos que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Quiere decir que ahí vino justo el carro y cuando uno se va, uno dice esto. Era la voluntad de Dios que se fuera. La pregunta es, ¿era la voluntad de Dios que se fuera de esa manera? ¿Fue Dios el que lo mató? ¿Fue Dios el que le dijo, cruza el semáforo en rojo? Pero cuando se muere, decimos nosotros, cuando lo vemos ahí en el cajoncito, decimos, era la voluntad de Dios. Lo interesante de esto es que Dios nunca se olvidó de José. Como Dios nunca se olvida de nosotros. Somos la niña de los ojos de Él. Y Él no se olvida de cada paso que nosotros damos. Porque el amor de Dios es un amor, no es un amor eros ni fileo, es un amor ágape, que a pesar de todo lo malo que nosotros hagamos, Él nos ama. Dígame, Gustavo, dígame. A pesar de tocar mal los drones, Él te ama. No dijiste amén. Amén. No, tú tocas muy bien los drones. Pero Él nos ama. Y Dios tenía en mente a José, no se había olvidado de José. En Génesis 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Mire, le extendió su misericordia. Los hermanos lo querían matar, pasó por una tentación de una mujer que lo provocó, lo acosó, pasó por una difamación. Y sin embargo, Dios le extiende la gracia. Acá le dice, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A mí me gusta este pasaje. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. A pesar de las pruebas, dificultades que él pasó. Manuel estaba hablando del rey David. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no pasó David? De todo. Sin embargo, Dios nunca se olvidó de él. ¿Acaso tú estás diciendo ahora en este momento, mira, pastor, si tú supieras el problema que yo estoy atravesando, la prueba, yo creo que Dios se olvidó de mí? No, Dios no se olvida. Nosotros nos olvidamos de Dios. Mira las sillas vacías que están alrededor tuyo. ¿Qué alivio debió de sentir José
al ver que Dios no lo había abandonado. Yo no sé si tú te acuestas con paz o no te acuestas en paz. No con paz con una persona, en paz. Es diferente acostarse con paz y es diferente acostarse en paz. ¿Tú te acuestas en paz? Sabiendo que Dios te tiene en consideración. Sabiendo que Él no se olvida de ti. Sabiendo que Él está detrás tuyo. Pero a veces nos miramos para arriba. Como hoy no le damos importancia a las nubes o al fuego le damos importancia si se quema nuestra casa. Pero en vez de mirar para arriba y decir, en esa nube Dios me está mirando a mí. Dios se está acordando de mí hoy. Dios sabe para dónde voy, Dios sabe lo que voy a hacer, Dios sabe lo que estoy haciendo. Notemos lo que hace Dios, lo que dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y ahora viene la parte que a mí me gusta, porque esa es la parte que usted tiene que entender, y si usted no tiene esto, arrodíllese y búsquelo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta parte es importante. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Usted cree que usted puede estar delante de un juez y el juez lo va a condenar? Y el juez lo mira en la cara y algo Dios le dice al juez, no lo condenes. Es inocente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios está por sobre cualquier hombre o mujer que esté en un mando de autoridad. Yo no sé qué va a pasar con estos 4.000 y pico que pasaron hoy. Pasaron. El pobre presidente nuevo de México, no sé qué va a hacer. Pero mi pregunta es, ¿ellos empujaron la reja o Dios mandó ángeles y se la empujó y se las abrió? Como le abrió la cárcel a Pedro. Es difícil entender eso, ¿eh? Cuidado que estamos en una situación, mire, si fuese eso hacia Estados Unidos, era una guerra contra Guatemala, era una guerra contra Honduras, era una guerra esto. Esto era una guerra civil y morían muchos, ¿eh? Porque cuando usted atraviesa una línea a la fuerza es un criminal. Y si a usted lo matan así, el gobierno es inocente. Tiene todo el derecho de hacerlo. Así cuando un avión atraviesa una zona, ¿verdad? Y usted pasa por un lugar que no le pertenece y atraviesa la zona y se mete en el lugar de otro país, en el área, lo pueden bajar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo solucionaría usted un problema si hoy 3 familias le van a su casa a comer y le piden dormir, que le den de dormir y de comer? ¿Cómo solucionaría usted este problema? Dígame, usted que ama a Dios, ¿cómo lo solucionaría? Señor, gracias porque yo no quiero ser presidente nunca, diga. Ahora, Dios hace descender su gracia hacia los hijos que se humillan. Cuando uno se humilla, Dios lo exalta. ¿Será que esto es? Yo estaba pensando y pensando. Porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Pero acá hay algo más importante acá. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero? Dios, ¿qué estás haciendo? Nosotros somos barro. ¿Cómo le vamos a decir al alfarero, ¿y esto por qué? ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Cómo le podemos preguntar cuál es el destino de nosotros? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Ahora, ¿saben una cosa? Dios conocía el corazón de José. Ahí está la clave. Porque para hallar gracia delante de los ojos de Dios, no es la difamación de la gente,
No es el acoso sexual que viene hacia tu persona, que importa, eso le importa a la gente, pero a Dios le importa lo que tú tienes en tu corazón, las intenciones que hay ahí. Y Él las conoce. Y cuando Él conoce las intenciones del corazón, lo que hace Dios, parece contradictorio esto, no sé qué estoy diciendo ahora, estoy diciendo cosas que me fui para otro lado, pero no me fui para otro lado. Estoy diciendo cosas que contradicen la ley, porque entra la misericordia de Dios y la ley queda a un lado. Yo no entiendo. Dios no se olvidó de José. Y Dios conoce tu corazón y también tu destino. Y mira una cosa. Eso lo digo yo, no lo dice así Pablo como dice Pablo. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. De acuerdo a lo que hay en tu corazón, Dios extiende la misericordia y también te extiende la vida. Ah, y ahora, por eso cuando esta persona me dijo 71 años, y yo le dije, so what? Estoy manejando con más precaución que antes. Estoy teniendo más cuidado de antes en todas las áreas. Y Dios conoce el corazón de uno. La vida puede darnos amargas sorpresas, pero podemos hacerle frente con una fe como la de José. José sabía en lo más profundo del corazón de que algún día Dios iba a cumplir la promesa que había hacia él. Los hermanos no lo iban a matar. Había una promesa porque la gracia de Dios estaba sobre José. Y déjame decirte, la gracia de Dios está sobre ti también. Y tú tienes que ser un hombre y una mujer agradecido a Dios. ¿Dónde estuvieras tú hoy si no conocerías al Señor Jesús? ¿Estuvieras aquí? José me mencionó estas palabras. Dice, me esforcé, me mantuve fiel y valió la pena. Aleluya. Diga conmigo, me esforcé, me mantuve fiel y valió la pena. Aleluya. ¿Acaso no valió la pena esforzarse y mantenerse fiel? Mantenerse fiel significa creerle a Dios. Creer en esa gracia de Dios. Creer que Dios nunca quitó los ojos de tu persona. Aquí en esta iglesia le profetizaron a Leonardo, el hijo más pequeño nuestro, que hay un pastorado en su vida. Una vez predicó atrás del púlpito, se tiñó el pelo con talco blanco y me imitó a mí. Y él cree que me está imitando. Porque así vemos las cosas nosotros. Pero Dios la ve de otra manera porque tenemos un Dios gracioso. Claro, uno se desespera porque yo quisiera hoy verlo aquí. Usted también quisiera verlo a él aquí y yo en la oficina. No dijo ni amén. ¿Qué pasó? Ni entendió lo que le dije. Me esforcé, me mantuve fiel, valió la pena. Y cuando él dijo eso, empezaron a llegar los años de abundancia. Porque las palabras tienen poder. Génesis 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. El menor de los hermanos. Ellos no sabían nada. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Yo creo que en ese momento
los hermanos habrán dicho, trágame tierra. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjese lo que hace José. No les recrimina nada. Por eso es tipo de Cristo. Porque si a mí mi hermana me hubiese hecho eso, la mando a volar. José no hizo eso. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Miren lo que le dice. ¿Acaso no es el hijo mayor, el primogénito, el que tiene que alimentar a los padres? ¿No es el hijo mayor? ¿Y José qué tenía que ver en esto? Después de lo que le hicieron, después de las pruebas que pasó, todavía tener que alimentar a los hermanos que lo querían matar y lo vendieron por esclavo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años, wow, en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Aleluya. Esto es para arrodillarse y decirle, Señor, mira este José, tremendo. Tenía a sus hermanos ahí adelante. Ustedes no me enviaron aquí, ustedes no me vendieron. Esto es plan de Dios. Por eso José sabía que su destino iba a ser diferente. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador ahora en las elecciones de noviembre de California. Este hombre necesitamos aquí en California. ¿Qué hubiese hecho José con esta gente que entró hoy? Oh, qué bárbaro, qué difícil, ¿no? José hizo su trabajo de guardar todos los alimentos posibles y dice, y luego vinieron los años de sequía. Mire lo que era José. Esos son los gobernadores que necesitamos nosotros hoy en día. Hizo todo su trabajo, sequía a todo nivel, sequía que incluso alcanzó el lugar donde se encontraba Jacob y todos los hermanos de José. Había sequía, había hambre. Ellos vinieron a comprar alimentos a Egipto y José al volver a verlos y luego de una serie de situaciones de dolor y recuerdos en su corazón, se descubre ante ellos de esta manera. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué bárbaro! ¿Y cuál era el premio? ¿Cuál era el destino de José? Gobernador de Egipto. Él mandaba. Él iba a mandar. Mire de una cosa que parecía insignificante, ¿dónde termina José? Por eso yo me pregunto, ¿cuál será mi fin? ¿De qué manera voy a terminar? ¿De qué manera vas a terminar tú? Y no es la gente la que te ha metido en tal o cual situación, porque a veces le echamos la culpa a alguien. Es Dios que en sus propósitos eternos ha permitido estas situaciones en tu vida para que hoy seas un hombre o una mujer con destino. ¿Y sabes para qué? Para testificar de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Estábamos hablando el lunes
después de la clase que tuvimos con el hermano Manuel. Y en un momento Dios me trajo todos los milagros que yo pasé desde pequeño, que Dios me conservó vivo. Accidentes que yo no pasé, que no sufrí nada. Ustedes ya conocen el accidente del micro, cuando íbamos a cantar en un coro de 200 voces con Palau desde aquí a Los Ángeles, al Sport Arena. Yo manejaba el bus, soy testigo fiel de ese milagro, manejando el bus por el freeway 5. Se salió la rueda, una ruedaza así grandota del bus, la primera rueda de la izquierda, se sale completamente del bus y sale rodando y salta para el otro lado del freeway y sale corriendo para allá y se cae arriba a la montaña, la rueda, y el bus estaba en 3 ruedas, 50 personas ahí adentro. Pesaba porque a las mujeres le habían puesto todo para aquel lado y eran pesadas. Y salimos ahí por la Western, en el freeway, en 3 ruedas, a 65 millas la hora, a las 2 de la tarde domingo, y no venía nadie en las otras líneas, y yo me fui corriendo 1, 2, 3, 4 hasta la salida, y cuando salimos, el bus hizo así, ¡pum!, y se empezó a incendiar, porque el eje rozó en el cemento y se empezó a incendiar. Los que vinieron a ver y los que dijeron, los bomberos, los que comentaron del accidente, dice, si usted le pega el freno, el bus se va así, dice. Empieza a rodar. Eso no es nada. Y tantos otros accidentes que Dios me sacó. Así que, usted ayúdame a orar y reprenda al diablo y reprenda a ese muchacho que dijo, yo tengo 71 años. ¿Está entendiendo? Porque si le cuento todos los milagros, a Manuel casi se los cuento todos, que eran 1 hora de contarles todos los milagros. Un día con el Fiat 600 en Argentina, por un freeway, se me cruzó una vaca. Y le pegué a la vaca a 100 kilómetros la hora. Y la vaca cayó. Y yo no me hice nada. Y la pobre vaca después se levantó y siguió caminando. Pero bueno, le pegué un golpazo. Y atrás mío, no era eso todo. Atrás mío venía un micro a 100 millas, a 100 kilómetros la hora, que casi me mata. A lo mejor mi esposa hubiera dicho, qué lástima que no te mató. Hubiera sido libre, dice. ¿Qué? Fui preso por equivocación. Se pensaron que yo estaba en la Casa Rosada, en la casa del presidente, me pararon, me llevaron adentro, y yo que estaba trabajando y me vieron cara de terrorista, qué sé yo. 2 noches, una noche, gracias a mi esposa y al papá, que me sacaron. ¿Y cuántas otras cosas le puedo yo contar? Y yo estoy acá todavía. Algunos de ustedes dirán, qué lástima, pero bueno. O sea que Dios es el que va ordenando tu camino y va moviendo una serie de acontecimientos conforme tú vas avanzando. Pero, mira, si esto no es la gracia de Dios, ¿qué es? Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Cuando tú hayas gracia delante de los ojos de Dios, el enemigo está derrotado. Diga, el enemigo está derrotado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Cuando tú hayas gracia delante de los ojos de Dios, el enemigo está derrotado. Y este no es un asunto de llegar a tener por tener, hay un propósito. No es el de llegar por llegar, hay un propósito. No es el de lograr por lograr, hay un propósito. No es que yo quiera, sino Dios quiere. Por eso hoy cuando te acuestas,
Me quedan 2 minutos y soy obediente al reloj. Cuando hoy te acuestas, acuérdate de cada minuto de tu vida, de lo que Dios te sacó. Cuando cierras los ojos antes de orar y decirle, Señor, gracias, hasta mañana, si me levanto, acuérdate ahí y dile, Señor, tú que conoces mi corazón, yo he hallado gracia y misericordia en tus ojos. Y te doy gracia por eso. Cierra tus ojos ahora y dile, Señor, yo te doy gracias porque tú me extendiste la vida.